el señor López mató a uno de los delincuentes, hirió al otro. Y este tema pone otra vez en el tapete dos cosas: la violencia y el tema de la justicia, con la justicia por propia mano allí pegada. El doctor McIntosh, juez en lo correccional de San Isidro, le ha tocado este caso como otros que tienen que ver con la violencia. ¿Es el primer caso de este tipo que le toca a usted? No, Castro, no me ha tocado muchos casos. Lo que pasa es que usted sabe que un caso nunca es igual a otro. Este por ahí es impactante porque ni siquiera podemos llegar a determinar si la intención de los delincuentes era cometer un robo en la medida que no hicieron ningún tipo de manifestación al respecto, o si estábamos en el principio de una privación de la libertad extorsiva, que esto es mucho más grave. Porque el episodio ocurre, para colmo, a 100 metros de la sede del comando de la policía de la provincia, de uno de los comandos radioeléctricos de la policía de la provincia, y a las 9:30 de la mañana, cuando el señor López y luego su cónyuge proceden a vaciar su camioneta, que tenían unas cajas, para poder trasladar a un pariente a un aeropuerto. En ese instante ocurren dos personas armadas, lo intimidan con el arma a López, lo obligan a sentarse en el asiento trasero, luego a su cónyuge. Ellos se sientan adelante, uno al mando del vehículo y el otro en el asiento del conductor. La mujer de López, nerviosa, tiene un shock, ¿no es cierto?, empieza a gritar, y el que está acompañando al conductor se da vuelta a la punta mientras el otro le decía: matala, matala, matala. Es allí cuando López, que está armado, porque fue víctima de varios hechos delictivos, saca el arma, dispara, mata a uno de ellos y hiere gravemente al otro. El otro, que está vivo, está en terapia intensiva y nos resulta imposible que lo podamos oír. Esto es grave desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la violencia que a diario nosotros advertimos en la comisión de este tipo de ilícitos, fundamentalmente en un robo calificado. Claro. Usted sabe que el robo calificado con armas, en este momento, el índice es realmente preocupante. Y también es preocupante el civil armado, que en el caso de López tenemos debida autorización de los organismos administrativos del caso, pero todo el mundo sabe de que hay una venta masiva de armas a civiles que están legalmente autorizados a portarlas, pero hay otros que no lo es así. Y esto implica de que hay gente que por ahí está armada y no tiene la experiencia suficiente para utilizar esa arma. Y entonces también tenemos el otro hecho, que es el individuo que padece una sustracción y, confundiendo quién cometió esa sustracción, por ahí infiere heridas o la muerte a un individuo que pasaba por el lugar que no tenía absolutamente nada que ver. Doctor McIntosh, ¿el caso de López se puede interpretar como justicia por mano propia o entra en legítima defensa? No, por eso, por ahí, alguna observación crítica hacia mi proceder consideró de que yo no debería de tener. Y esto es un absurdo. En todos los países del mundo, la justicia debe intervenir en este tipo de hechos, casualmente para averiguar realmente qué pasó y, a través de los elementos que se colectan, reconstruir históricamente un hecho pasado. Yo ordené la detención preventiva de López porque estamos en presencia de un homicidio y de unas lesiones graves. Ordené las medidas instructorias, por supuesto, con celeridad, porque se debe resolver la situación de López cuanto antes, habida cuenta que no tiene ningún tipo de antecedentes penales y que debe sufrir un shock que es el de dar muerte a una persona. Y por supuesto López está imputado de homicidio en concurso real con lesiones graves. Cuando es oído, él se confiesa autor del hecho, pero nos alega una justificante de su responsabilidad penal, contemplada por la ley penal, que es que de un obrar doloso ampara su obrar doloso, el de matar y el de herir gravemente, a través de los extremos que la ley quiere para la existencia de una legítima defensa, que es una agresión ilegítima que padece ante un mal eminente que lo sufre, una necesidad racional en el medio empleado para defenderse, que es correcto habida cuenta que le exhiben armas, y una falta de provocación de su parte
para la agresión, no crea él la situación. Prima facie, con los elementos que tenemos, cuando lo oímos en indagatoria a López, el mismo día oímos a su cónyuge, que son los dos personas que viven el episodio, calificamos el hecho preventivamente como homicidio y lesiones graves en estado de legítima defensa en exceso, porque debemos todavía colectar pruebas para poder determinar si en su actuar excedió la necesidad o no. Está claro. Esto es un eximente y al estar en exceso, la ley penal nos da la posibilidad de aplicar la pena del delito culposo. En consecuencia se baja la escala penal y López puede gozar de libertad. Está clarísima su aplicación técnica de este caso. A propósito de esto, usted ha mencionado lo que está ocurriendo con la seguridad y ha dicho cosas muy severas que tienen que ver con la justicia. La justicia, yo inclusive usted nombres de colegas suyos que sé que se han enojado, la justicia hoy termina dando el vacío para que la inseguridad sea mayor y estos fenómenos de defensa con exceso o a veces justicia por mano propia existan. Claro, yo lo quería referir fundamentalmente a que yo sostengo de que el problema de seguridad, o sea, incluso el sentido o el sentimiento de inseguridad que tiene la población, está afincado ya y tenemos que revertirlo. Claro. Porque ¿Usted fue víctima de un hecho de eso? Claro, sí, a mí me pegaron un tiro a 1 metro de distancia en mi domicilio, a las 9 de la mañana también. Lo que yo quiero sostener es que esto es interdisciplinario, o sea, no es un problema único el de aumentar la actividad policial o de proveer a la policía con mayores móviles o de la mayor presencia policial. La violencia va a existir igual y el concepto de inseguridad va a existir igual. Entonces yo considero de que además de esto hay que implementar una política criminal seria, concreta, que guíe al Poder Legislativo a una legislación que contemple figuras nuevas, porque hay nuevas figuras delictivas, pero que además adecue los tipos penales a la violencia que se está viviendo y que nos angustia. ¿Esto falta, este concepto multidisciplinario? Claro, falta el concepto y además nuestra legislación no se acondiciona a esa gravedad ilícita. Habida cuenta que, por ejemplo, el robo calificado por el uso de armas de automotor, Castro, tiene un mínimo de pena de 9 años. Y el homicidio tiene una pena mínima de 8. Se está privilegiando el automotor a la vida. En la provincia de Buenos Aires el abuso deshonesto, por ejemplo, imposibilita, porque el Código de Procedimiento de la provincia lo dice, la detención del autor. Esto crea una conmoción social en el pueblo, porque son pueblos, poco común. Entonces el concepto de inseguridad se acentúa con un concepto de impunidad. Ahora, este es un tema importante. Doctor Máquina, ¿qué le pasa a la población cuando además ve que en la policía tiene comisarios corruptos, subcomisarios corruptos, que no son los más, pero no son tan pocos? ¿Cómo se siente ante eso? ¿Cómo actúa al no saber si el policía al cual va a denunciar esto es un delincuente o no? Claro, por eso yo le aditaba de que no solamente es el funcionamiento policial, también hay un concepto desprestigiado de la administración de justicia. Fíjese que la víctima ocurre a los medios de comunicación para denunciar los delitos de los que padeció. E incluso los medios de comunicación adoptan actitudes investigativas, ¿no es cierto? Esto también debe ser preocupante. Claro. Y en consecuencia, para que se revierta este sentimiento, yo creo que debemos puntualizar. Y a eso me refería cuando decía de que hay que transparentar la metodología en la designación de magistrados y funcionarios. ¿Es mala para hoy? que el hombre del común conozca los antecedentes de quién va a ser el juez en donde él habita. O sea, mis ejemplos no fueron criticando la función de estos colegas. Yo lo que sostengo es que el nombramiento de gente que no tiene una trayectoria judicial, que no respeta la carrera judicial, impide que gente que la tiene no pueda acceder a cumplir su vocación, porque están en el Poder Judicial desde estudiantes de Derecho como meritorios. En su caso, ¿usted no ha podido acceder a funciones mayores Claro, como consecuencia de yo he este tipo de podido manejos acceder, Castro. políticos? O sea, yo fui meritorio, fui auxiliar cuarto, fui secretario de primera instancia, secretario de Cámara, fiscal y juez hace 12 años. Yo lo único que pido es que la gente que está en las mismas posibilidades que yo en su momento tuve, tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Hoy no existe hoy el amiguismo, el favor político. Yo no sé si es el amiguismo o no. Lo que sí yo sé es que veo gente postergada, angustiada. A mí en poco tiempo se me han ido 3 secretarios
porque no ven posibilidades de ascenso y porque ven que cuando se produce la vacancia en el cargo superior no son tenidos en cuenta. O sea, el Consejo de la Magistratura, que según fue creado por decreto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la decisión del Consejo no es vinculante. Además no sabemos, nosotros que podemos estar inscritos dentro con nuestro currículo en ese consejo, no sabemos las pautas de evaluación. Es decir, creo que lo menos que podemos saber es la pauta de evaluación. Usted es profesional, ¿no es cierto? Presenta un congreso, bueno, o a un concurso, quiero saber si estoy evaluado o no estoy evaluado. Usted cuando ve casos, por ejemplo, como el de Trovato, no se sorprende. No. Bueno, la capacidad de asombro de un juez de la provincia de Buenos Aires en 12 años de juez y en 20 y pico de justicia, se podrá imaginar que... Pero le quería agregar algo más que me parece importante para transmitir a la comunidad, ¿verdad? También se necesita una ética de solidaridad en los habitantes del conurbano bonaerense. ¿Hoy no existe? No existe, porque fíjese que el hombre con cierto poder económico vive en verdaderas fortalezas, tiene custodias privadas en sus domicilios. Y el índice de víctima mayor que nosotros tenemos es gente de medianos recursos, o gente de, yo sintetizaba diciendo, el pobre le roba al pobre, porque los montos que sustraen son ínfimos, y normalmente es aquel individuo que está esperando, que vive en una zona carenciada, que está esperando un medio de transporte público a la madrugada para concurrir a su lugar de trabajo. Entonces yo creo de que, dada la situación socioeconómica que está padeciendo, sobre todo esas zonas carenciadas, no se puede hacer una ostentación fastuosa de bienes de riqueza. Usted no puede tener un country con todos los proveídos de todos los bienes que hacen al consumismo, ¿no es cierto? Y al lado una villa miseria sin poder ayudar a esa zona carenciada, que por la otra parte usted se está sirviendo de la gente que vive para que preste trabajos domésticos. Porque convengamos de que no todo individuo que vive en una villa miseria es un delincuente, esto es un disparate afirmar esto. Yo he conocido gente súper honesta que trabaja y no tiene acceso a una vivienda mejor, pero fíjese que es la que padece mayores condiciones de seguridad y mayor persecución policial, porque seguimos todavía con el concepto de esos rasgos fisonómicos de sospechabilidad que yo nunca pude entender qué quiere decir. Está claro. Entonces son detenidos, ¿no? Y padecen detenciones ilegales y posibilitan por ahí algo que quiere legitimar lo que es el famoso averiguación de antecedentes, que no sabemos bien qué quiere decir. Y esto es lo que evidentemente la gente crea una sensación de inseguridad, de impunidad, que, atento al índice delictivo que en este momento tenemos en la provincia, ocasiona trastornos en el comportamiento incluso diario. Si yo le diría que advertimos, por ejemplo, una gran cantidad de casos de violencia familiar, de agresiones en familia, de discusiones barriales por minucias, causas de amenazas por el hecho de... Porque la gente evidentemente está alterada, y eso lo advertimos solamente con el hecho de circular por la ciudad de Buenos Aires o por San Isidro, Vicente López. Doctor McIntyre, yo le agradezco mucho esta presencia aquí, dando su experiencia de esta vivencia que forma parte de una vivencia del ciudadano común en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, que genera mucha angustia, mucha preocupación y origina comportamientos sociales peligrosos. Muchísimas gracias. No, ha sido un gusto. Hay que tener en cuenta esto, un juez con 12 años en la provincia de Buenos Aires. Digo porque después el presidente de la República habla del país más seguro del mundo. Está claro que el presidente o vive en otro país o vive de una forma que no es la que tiene usted, el juez McIntyre, yo. ¿Sí? Hablando de jueces, ¿se acuerda que lo dijimos la primera vez que apareció el caso Trovato? Dijimos, a Trovato le bajaron el pulgar.